Buenas tardes a todos y a todas. Eh, Vamos a estar hablando en breve con Diana Barreneche, presidenta de Proyecto Cáñamo, sobre las especificidades del cáñamo industrial. Ahora ya en unos minutitos va a estar entrando. También vamos a hablar un poco sobre la Expo Cáñamo Industrial de Argentina, su primera edición, que va a ocurrir en San Luis la semana que viene. Así que bueno, ahora mientras todos y todas van entrando, me presento, mi nombre es Nahuel Rodríguez, soy periodista de Canábica Argentina. Vamos a estar hablando un rato con Diana Barreneche, como les decía, presidenta del Proyecto Cáñamo, sobre las especificidades, usos y beneficios del cáñamo industrial. Así que bueno, ahí estamos esperando que ingrese Diana, creo que ahí ya va entrando, la voy a invitar. Bien. A ver. Vamos a invitar a Diana para que se pueda unir. Bien. Hola, Diana, ¿cómo estás? Hola, Nahuel, buenas noches a todos y todas. Bueno, un gusto que podamos volver a hablar, volver a vernos. Un ratito vamos a estar hablando. Ahí me escuchás bien, ¿no? ¿Se escucha Sí, bien? ¿vos a mí también? Perfecto, se escucha perfecto. Bueno, ahí van ingresando algunos, saludamos a la gente, a todos y a todas los que se van uniendo. Vamos a estar hablando, como comentaba recién, con Diana Barreneche, presidenta del Proyecto Cáñamo, sobre las especificidades, usos, beneficios y también un poco de la historia del cáñamo industrial en Argentina, bueno, y en general, ¿no? Sobre los usos del cáñamo. Así que, bueno, Diana, si querés para arrancar, vamos a arrancar un poco más, algo a nivel básico. Ok. Quiero que nos cuentes qué es el cáñamo industrial. Ok, bueno, empezando siempre aclarando que cáñamo y cannabis es la misma especie botánica. Es la planta de Cannabis sativa Linnae, solo que utilizada para fines diferentes a los, digamos, la cannabis hembra para flor. O sea, en el cáñamo pensamos más en la biomasa, pensamos en otro tipo, no son solo los tallos, que esto a veces se confunde mucho, sino que es la planta de cannabis sativa cultivada con fines industriales u hortícolas. Lo digo así porque es como lo dicen también las convenciones. Acá aclarar, y no soy, por supuesto, soy abogada, no soy ni ingeniera agrónoma, ni, ni digamos, ni ingeniera, o sea, yo quiero es, desde mi conocimiento, aclarar un poco de qué se trata o de qué hablamos cuando hablamos de cáñamo. Por lo que tengo entendido, hay 3 quimiotipos de la planta de cannabis, uno alto en THC, otro en una ratio 1:1 THC-CBD y el otro con un porcentaje más bajo de THC, que sería el tercer quimiotipo, al cual vendría a pertenecer el cáñamo. Pero es cierto que la humanidad domesticó esta planta, la planta de cannabis, desde siempre de acuerdo a lo que se buscaba. Entonces, cuando buscábamos semillas o cuando se buscaba semillas, ¿y por qué me refiero a las semillas? Porque es una oleaginosa. Entonces buscamos las semillas para prensarlas, para hacer aceite, aceite para consumirlo como alimento, aceite para hacer barnices de tipo industrial, por ejemplo, para las cubiertas de los barcos, o aceites para hacer iluminación, por ejemplo, las lámparas. Entonces, eso era como se hacía antes. Ahora también se puede hacer, pero ¿qué pasa? Desde 1961, cuando la Convención Única de Estupefacientes clasifica a la planta de cannabis, para ser más específicos, al cogollo, a las tinturas, a los tractos y al hash como estupefacientes, ahora todos pertenecientes a la lista 1, cuyo único ilícito vendría a ser el uso medicinal y la investigación. Naui. Bien. Sí, sí, te escucho Ah, ok, perfecto. vi como que se quedaba así, no sabía si era yo o eras vos. Bien, En estas mismas bien. convenciones excluye estos usos industriales de fibra y semilla u hortícolas de la planta de cannabis.
¿Por qué los excluye? Porque hasta el siglo pasado se recurría a la planta de cannabis o a las fibras naturales para abastecer diferentes industrias, industrias como la textil, industrias como la alimenticia, industrias como la del papel. Era un cultivo agrícola estratégico para las potencias de ese entonces, ¿no? Estamos hablando antes del descubrimiento de los hidrocarburos y como la última revolución industrial y demás, que fue a partir del siglo pasado cuando se descubren las fibras sintéticas, cuando las mismas se patentan, cuando empieza como todo el desarrollo más de la industria farmacéutica, de las papeleras, y ven en el cáñamo, en las fibras naturales, un competidor, porque precisamente con una planta se abastecían diferentes industrias, lo mismo que con los hidrocarburos. Entonces se empezó a sustituir la planta de cannabis o el cáñamo por estos otros derivados petroquímicos, y cambió la matriz productiva, y cambió la forma de pensar y de entender el mundo. Por supuesto, esto también estaba visto desde un punto de vista utilitarista, antropocentrista, o sea, no pensando en los recursos naturales, o por lo menos no con el conocimiento o las nociones que tenemos hoy en día. O sea, no esto de los recursos naturales, los renovables y no renovables, un poco como lo que nos hablaban en la escuela. Bueno, no se pensaba así. Era extraer y abastecer industrias para consumir, y por supuesto, ahora estamos en un modelo capitalista donde hay bienes de consumo, intercambios, y sabemos que va a seguir siendo así. El tema con el cáñamo, o la oportunidad del cáñamo, es volver un poco a las fibras naturales, volver a tener una matriz económica que por lo menos no tiene tanta contaminación. Sabemos que va a ser paulatino el cambio, no es sustituir una por otra, por lo menos no ahora, ahora es incipiente el cáñamo en Argentina e incluso en el mundo, porque por más que algunos países continuaron cultivándolo, fue la víctima de la guerra contra las drogas, la persecución obviamente contra las personas, pero en cuanto a lo económico, fue contra el cáñamo, los usos industriales de la planta de cannabis. Bien, bueno, tomando eso último justamente que dijiste, quería saber también en qué momento de la historia se prohíbe el cáñamo y por qué motivo, porque un poco igual lo adelantaste diciendo que lo metieron dentro de la prohibición general de las drogas, pero quería que expliques un poquito más sobre eso. Claro, bueno, empezar por decir que esto fue una persecución que empezó en 1937 en Estados Unidos con Henry Kissinger, con la Marijuana Tax Act. Esta ley no prohibía, sino que taxaba, o sea, le ponía un gravamen impositivo a quienes cultivaran marihuana, que en realidad cultivaban cáñamo, o sea, eran productores, agricultores de cáñamo en Estados Unidos, y empezó a grabarles sus cultivos. Por supuesto, eso desestimuló a que lo siguieran haciendo, y ahí empezó la confusión, a acuñar el término marihuana, que no tiene ningún asidero científico y que es un término racista, xenófobo, clasista, y empezó a confundir en el ideario social, o sea, y cultural, estos dos vocablos, ¿sí? Asociando todo a marihuana. Después, con el tiempo, cuando Estados Unidos en un momento necesitó volver a cultivar cáñamo, impulsó de vuelta el cultivo del cáñamo en la Segunda Guerra Mundial, con un documental que se llama Hemp for Victory, como el cáñamo para la victoria, porque los japoneses le habían cerrado todas las importaciones de Asia, que era donde venía el cáñamo para los cordajes, cáñamo para los hilados, para toda la parte naval, ¿no? Bueno, sí. Estados Unidos lo vuelve a impulsar y después otra vez vuelve atrás a taxar. Y ahí aparece las convenciones del 61. Y las convenciones no prohíben, las convenciones fiscalizan. Un estupefaciente o sea, en este caso de la planta de cannabis, no está en la planta completa, sí, porque tiene definiciones las convenciones. Habla o clasifica específicamente al cogollo, a los extractos, a las tinturas y el hash, y excluye el uso industrial de la planta. Pero después, en el 71, cuando se clasifica o aparece la segunda convención, en la cual está incluido el THC, y después de eso que empieza la guerra frontal contra las drogas por parte de los Estados Unidos,
Eh, Ahí se pierde toda la historia, se confunde completamente todo. Vuelvo y digo, no se prohíbe, se regula de una manera altamente fiscalizada, ¿no? Porque estas convenciones tienen organismos que se encargan de hacerlas cumplir. Y en teoría el objetivo es que haya medicamentos para la humanidad, además de prevenir el uso indebido y demás de estupefacientes y psicotrópicos. ¿Qué pasa en Argentina? Argentina adoptó la Convención del 61, Argentina adoptó la Convención del 71, y en Argentina se cultivó cáñamo y se cultivaba cáñamo en esa época. Hay registros de exportaciones de fibra, exportaciones de semilla, era impulsado por el Ministerio de Agricultura, había empresas que emitían acciones al portador que cultivaban cáñamo, era parte de la economía y de la agricultura de nuestro país. Hasta 1977 cuando se empezaron los cultivos de cáñamo se empezaron a hacer robadas las colas de las plantaciones. Y esto llegó a los oídos, por supuesto, del gobierno militar, que no entendió y que dijo, no, cannabis es lo mismo, pero emite un decreto ley, la 21671, que prohíbe el cultivo de cáñamo y prohíbe la comercialización de marihuana. Ese fue el fin del cultivo de cáñamo en Argentina hace 45 años. Disculpa, esto para que nos situemos es durante la última dictadura militar de Argentina. Es correcto, ¿no? Sí, 1977. Ok. ¿Qué pasa? Este decreto ley quedó ahí y digamos, frenó los cultivos de cáñamo, pero a nivel estupefaciente no hizo ningún cambio. ¿Por qué? Porque ya Argentina había adherido a las convenciones y porque tenía la 27771 del 74 que criminaliza la tenencia de cannabis. Es el origen, es como la antecesora de la 23737. Okay. Para que se entienda. Entonces, desde el 74 está criminalizado la tenencia aún para consumo personal de cogollos, extractos, tinturas y hash. Y aquí quiero ser como muy enfática porque ¿qué es un estupefaciente y qué no? Es un criterio objetivo, o sea, es lo que está en las listas. En las listas no está el tallo, en las listas no están las hojas que no estén unidas a los cogollos. Y esto, además de que esto no está en las listas, volvemos a la exclusión por los fines. Si estás cultivando cáñamo, o sea, a nivel extensivo, donde hay machos y hembras, donde la finalidad no es la producción de estupefacientes y donde no hay un cultivo con, digamos, alto en THC, no cabe la ley penal. Y no cabe la ley penal, pero porque estás apuntando a otro campo diferente. Esto a nivel convenciones, ¿no? Después, si me preguntas a mí cómo debería ser regulada o cómo debería ser reglamentada la planta de cannabis en general, porque aquí volvemos a una planta, diferentes usos. Bueno, número uno, estas convenciones de estupefacientes no obligan a los estados partes a criminalizar la tenencia y el consumo para uso personal. Entonces, la despenalización debería estar. No la obligan. Eso es una decisión que tomó Argentina. Y eso tiene, o sea, su derecho interno tiene que hacer como todo el caminito para, pero no deshacerlo, sino para precisamente despenalizar el uso o la tenencia para consumo adulto, personal, recreativo, lo que quieras. Sí. A nivel medicinal, desde el 2017 tenemos un marco legal, digamos, está la 27350, que es para la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, pero incluso esta ley, por ejemplo, también genera confusión. ¿Por qué? Porque habla de aceite de cáñamo. Y sí, porque en realidad, por lo que saltó esa ley o por lo que se empezó como a hacer un poco el boom del cannabis medicinal, que fue por Charlotte Figi, por los chicos con epilepsia refractaria, lo que permitía era un régimen de excepción de importación de este aceite, pero este aceite no era ni siquiera un medicamento en el país de origen, era un suplemento nutricional y era a partir de cáñamo, o sea, no tenía psicoactividad. Pero acá es como que hay que ser muy precisos con lo que hablamos, sobre todo a nivel reglamentario,
porque esta Sí. pequeña palabra, o sea, el verdadero aceite de cáñamo es el aceite de la semilla de cáñamo y no tiene cannabinoides y no tiene nada que ver con la resina extraída del cogollo de la planta de cannabis. Ok, bien, excelente, excelente. Y bueno, me das el pie también para preguntar y para que podamos profundizar un poco más en eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el cannabis y el cáñamo? Industrial, esto que vos un poco ya explicabas, de que no son lo mismo, que es muy fina la línea que los separa, pero cambia sustancialmente, ¿no? Sí, son dos objetos jurídicos diferentes, o por lo menos son dos objetos jurídicos diferentes a nivel internacional. Y cuando me preguntan, bueno, pero ¿por qué la industria del cáñamo no se desarrolla tanto? Y bueno, porque a nivel regulatorio, cuando les conviene, cáñamo es cannabis, y cuando no les conviene, cáñamo es cannabis. Y te doy un ejemplo preciso. Mm, La alimentación a partir con cáñamo, con aceite de cáñamo, con semilla de cáñamo, que no tiene cannabinoides y que debería estar ya en el código alimenticio para poder hacer uso de los beneficios nutricionales del grano de sí, la planta de cannabis. Bueno, no, cuando vas, dice no, porque el cannabis, claro, cannabis estupefaciente no puede estar en el código alimenticio, no está en el código alimenticio. Y es otra vez volver a explicar, sí, es la misma planta, pero aquí estamos obteniendo alimentos a partir de otros derivados. Y es como que hasta que eso no se entiendan y no se sobrefiscalice innecesariamente al cáñamo o al cultivo industrial de la planta de cannabis, eh, no se va a desarrollar una industria, porque claramente es mucho más rentable sí, para quien invierta en cannabis, para quien quiera estar en cannabis, hacer cannabis para flor, que claro, hacer cáñamo. ¿Por qué? Porque además la cantidad de semillas por hectárea que utilizas para cáñamo es significativamente mayor que la cantidad de semillas de cannabis para flor, porque son cultivos diferentes. Más allá de que bien, con cannabis no psicoactivo, o sea, con cáñamo, que vendría a ser como cáñamo, por todo este entramado jurídico de las convenciones y del THC y ser la bien, misma especie, yo lo que suelo decir es que es una definición jurídica. Cáñamo es la planta de cannabis sativa con hasta X porcentaje de THC. Porcentaje de THC que determinen cada estado. Pero hay que ir más allá, porque no es solo el porcentaje de THC, porque además, por ejemplo, en Argentina no sabemos qué semillas nos sirven para hacer no tenemos semillas estabilizadas, no hay semillas nacionales de bien. cáñamo. Por lo menos las hubo, no sé, igual no tengo conocimiento de que estos 45 años alguien haya preservado genética No, desde entonces, de ese entonces yo no lo sé, por ahí sí, no lo sé, pero menciono esto de la semilla porque vamos a tener que adaptar variedades de otros países en nuestro suelo, en las diferentes regiones y para las diferentes finalidades. Entonces no solo nos va a importar el porcentaje de THC, que por supuesto quienes siembran cáñamo todo el tiempo están tratando de que no se le suba el porcentaje de THC porque ahí sí, viene una sobrefiscalización y porque no se entiende. Ya de por sí es confuso, pero así con un porcentaje de THC mayor es aún más para las autoridades, digo, porque si claramente tenés un campo donde hay machos, hembras, hermafroditas, no vas a producir sí, estupefacientes ahí. Pero es importante que esto se entienda porque como no sabemos qué variedades vamos a tener acá en Argentina, no sabemos cuál es el porcentaje de THC que van a tener las mismas, sí, entonces no puede ser una camisa de fuerza que desincentive el cultivo de cáñamo, sino que al revés, no, deberíamos tener por lo menos, o se debe pensar en algún periodo de adaptación, en cierto tipo de métodos o de controles no tan estrictos, o por lo menos sí, no mm, cuando es evidente que el cultivo no está siendo una finalidad de flor, porque claro, si no, sí, sí. va a ser muy difícil. Sí, es un obstáculo a pasar, ¿no? En un punto para poder avanzar en esto que vos decías de eh, hacerlo más específico y apuntar más al cáñamo y, o en este caso, diferenciarlo de lo que es el cannabis que todos conocemos, entiendo. Bueno, para quienes recién
ingresan, les recordamos que estamos hablando con Diana Barreneche, presidenta de Proyecto Cáñamo, sobre las especificidades del cáñamo, y bueno, un poquito más al cierre vamos a estar hablando también sobre la Expo Cáñamo que se va a realizar en Argentina el próximo fin de semana en San Luis. Pero bueno, siguiendo un poco también con esto que explicaba de que la planta de cáñamo tiene múltiples usos y beneficios, quería que nos cuentes un poco sobre esos usos que tiene y qué beneficios podemos sacar de ella, también pensándolo, bueno, en este caso en Argentina, ¿no? Que también lo nombrabas vos. Sí, bueno, los usos son múltiples, desde textiles, papel, construcción, biocombustibles, alimentos, cosmética. Y acá también, yo sé que hay cosmética canábica, o sea, cosmética a partir de la resina del cogollo de la planta de cannabis, pero hay cosmética también con cáñamo, o sea, con el aceite de la semilla. Entonces volvemos a tener como estas dos industrias de la misma planta de cannabis, una con el aceite y la otra con la inflorescencia o con las flores. Eh, ¿Qué más? Pensando en Argentina, en construcción, porque con construcción no solo tenés construcción, digamos, tipo ladrillo, tipo concreto, sino tenés, o sea, construcción en seco, construcción en húmedo, construcción tipo framing, y ahí es precisamente donde, o por lo menos lo que decimos con Proyecto Cáñamo, es la oportunidad realmente de las provincias de pensar cómo quieren o qué quieren o cáñamo para qué, para solucionar, digamos, en cuanto a construcción, no es lo mismo construcción en el norte que construcción en el sur, que construcción en la montaña, que construcción en la parte, digamos, del delta. Entonces, ahí hay una oportunidad, digamos, para las provincias a nivel territorial. Después, en cuanto a papel, por ejemplo, porque también un poco no hemos ni siquiera empezado a cultivar cáñamo y ya es como que nos están tildando de el monocultivo, la nueva soja, no. A ver, lo que no funciona o lo que no funcionaría en ese caso no sería el cáñamo, sino no funciona el sistema, no funciona lo del monocultivo. O sea, necesitamos empezar a incorporarlo mínimo como cultivo de rotación. Entonces, hablando de la industria del papel, bueno, la celulosa obtenida a partir del cáñamo es la misma celulosa en cuanto a molécula, ¿no? Obtenida a partir de la caña de azúcar, a partir de la madera de los árboles. Entonces, incorporar al cáñamo o hectáreas de cáñamo como un cultivo de rotación en esto que ya se está haciendo, que además, lo que te digo, es la misma molécula. Entonces, tenés es que cultivar, procesar, o sea, transformar esos tallos que te lleguen a celulosas, nanocelulosa, hemicelulosa y todo lo demás, que aquí me acuerdo mucho de Mariano Percivale, de quién son estos anteojos y tus anteojos también, que él sí la parte de la industria la tiene clarísima y te dice como todos los derivados, pero saber que ya hay algunas industrias que pueden estar un poco más preparadas que otras para la incorporación de esta nueva materia prima. También ahí ven lo de los biocombustibles, y en biocombustibles tenemos biodiesel, bioetanol, biogás, entonces es como otra gama amplia. Después, barnices, lo que te mencionaba un poco con el aceite de la semilla, que podemos pensar en alimentación, podemos pensar también en barnices de tipo industrial, esmaltes, laqueados, y acá es un poco como pensar qué se hace con petróleo y qué podría hacerse con cáñamo. Entonces, ahí te abre más el espectro. A mí me gusta pensar en la alimentación también para Argentina, bueno, por la cantidad por las extensiones que tiene, porque por ejemplo en Mendoza está la industria del aceite de oliva, entonces es adaptar, por supuesto, las maquinarias que existen o que transformarían la materia prima en estos derivados o unos primeros derivados y a partir de esa primera transformación pensar en otras transformaciones, o sea, se pueden hacer harinas, entonces con harinas vos podés irte al mundo de los panificados o al mundo de las pastas, a irte a la pastelería. Entonces, diversificando un poco más es un toda esa montón.
Sí, además con los beneficios nutricionales que tiene, ¿no? Entonces, aquí igual como mencionar algo que vi en un posteo hace poco, que Sí, decía que para consumir semillas de cannabis había que, o se necesitaba o se recomendaba la autorización de un médico por los altos niveles de potasio que tienen las semillas. Y por supuesto que, a ver, al nutricionista hay que ir, pero hay que ir no solo por las semillas de cáñamo, sino claro, por un montón de cosas, porque desde que nos despertamos estamos consumiendo azúcares y grasas y un montón de cosas que no nos hacen bien. Entonces no es porque la semilla de cáñamo, no, bueno, en mm, general necesitamos tener un punto de vista nutricional adecuado al estilo de vida, a la contextura y a lo que cada uno quiera, ¿no? Pero no en particular como por la semilla de cáñamo, que además tiene beneficios nutricionales impresionantes y es apta, por ejemplo, para celíacos. Entonces, como también en este punto, no es desmitificar, sino como a ver, no todo es para todos. Así como el pan no es bueno para todos o la leche no es buena para todos, bueno, por ahí a mm, alguien eventualmente ni el cannabis ni el cáñamo le vengan bien, pero por eso negar la posibilidad de un cultivo, del desarrollo de una industria o de múltiples industrias es como ser un poco obtusos, o por lo menos mm, quedarte con el no y no ver sí, qué sí. otros beneficios o qué otras oportunidades trae este cultivo. Sí, en ese sentido es básicamente informar sobre los usos y los beneficios y no marginar, como decimos, este cultivo. Digo, puede obviamente haber aclaraciones y puede haber a personas o mismo a industrias que le pueda convenir o no utilizarlo, pueda beneficiarnos o no, y bueno, en ese caso se verá como en cualquier otro, otra industria, otros sentidos también, ¿no? En ese caso, eh, perdón. En ese caso te quería preguntar también, Diana, eh, ¿cómo beneficia, yendo ya más para el lado industrial y legal, de Argentina? Nosotros acá en mayo de este año se promulgó la ley de industrialización del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, pronta ya a promulgarse, ¿no? ¿De qué manera podemos, desde Argentina, se pueda aprovechar, nos podemos beneficiar desde esa ley, eh, que ya, bueno, ya está Sí, pronta a promulgarse, como decía, ¿no? sí, o sea, ya está, ya tenemos ley, la 27669 desde el 26 de mayo. Estamos esperando la conformación del ARICAME y especialmente la reglamentación. Porque es Claro, una ley bastante ambiciosa en el sentido de que menciona muchos entes y ministerios del Estado que, obvio, van a tener que ver no solo con el cannabis medicinal, sino con el cáñamo. Pero acá también es importante esto que mencionaba anteriormente, que cuando conviene cannabis y cáñamo es lo mismo y cuando no conviene no es lo mismo. O sea, desde el punto de vista alimenticio, o sea, acá nos vamos a topar con normas técnicas, con certificaciones, con un montón de normativas que ya hay para otros productos similares que precisamente que provengan del cáñamo o sean del medicinal son dos mundos completamente diferentes. Entonces, no podemos esperar que sea la misma, o digamos, para las semillas de cáñamo o la alimentación a partir de cáñamo debería estar primero que, digamos, la comida con a partir de resinas de la flor de cogollo, pero solo se escucha hablar del medicinal y el medicinal y el medicinal. Y por supuesto, cuestiones de salud y son súper importantes. Yo no estoy queriendo desmerecer ni tirarle palos a quienes abogan por el uso medicinal, terapéutico, paliativo de la planta de cannabis, pero si hablamos de una industria que se desarrolle, no solo, o sea, estamos pensando a mediano y a largo plazo, necesitamos entender que desde el punto de vista regulatorio, normativo, no es lo mismo un alimento a base de aceite de cannabis, o sea, de cáñamo, que no tiene cannabinoides, que otros alimentos a partir de la resina. Eso se tiene que entender, pero no sabemos la reglamentación cómo va a estar.
En ese sentido, aquí menciono un poco lo de Expo Cáñamo que decías, y es que nosotros desde la Asociación Civil Proyecto Cáñamo que venimos hablando de los usos industriales de la planta de cannabis, mostrando la historia que tuvo en Argentina, participando donde nos invitan, de cualquier espacio, porque esto es algo que es transversal, que pasa y toca todos los sectores de la sociedad y, digamos, del Estado y de la industria. Tratamos como de que se piense de una forma crítica y qué país queremos, cómo lo queremos. O sea, la industria del mensal, bueno, listo, perfecto, ya igual está desarrollada. Además que Argentina es bastante sui generis porque ante la omisión del Estado de regular de una forma, ¿cómo decirlo de una manera diplomática? De una forma ordenada y coherente todo el tema del medicinal y el acceso a los pacientes y demás, la sociedad civil argentina es bastante activa en este sentido y hay un camino de las organizaciones que no puede ser desconocido. Entonces, ahora, con lo que se viene, más vale que estén ahí. Pero después está todo el camino del cáñamo que se va a cultivar en las provincias, que interesa a un montón de otros sectores, pero que pareciera que estuviera de adorno en la ley porque no se está pensando cáñamo en este sentido, no se está pensando cáñamo para bioplástico, no se está pensando en cáñamo para alimento, cáñamo para construcción, porque también hace falta la parte penal que se solucione, porque a ver, si vamos a pensar en que va a haber grandes extensiones de cannabis sativa cultivadas, bueno, no puede estar todo el tiempo el productor estando diciendo, no, esto no es estupefaciente, no es estupefaciente. Y no solo en cuanto al cáñamo, sino a los cultivos autorizados del medicinal y a los cultivos de las ONG y a los cultivos de los usuarios en sus casas. Es como que necesita haber un ordenamiento y una coherencia en toda esa estructura. Y en el cáñamo, pues, para mí, mucho más. Nosotros proponíamos que fuera un cultivo agrícola, que dependiera del Ministerio de Agricultura, pero acá es otra vez, ¿qué país queremos? ¿Cómo lo queremos? Sabemos que el Estado va a tener que regular y no queremos que nos regale nada, pero que permita a quienes quieran desarrollar este cultivo y no les exija de más. Sobre todo porque los que no están entendiendo de qué se trata son las entidades regulatorias, o sea, lo que está pasando. Celebro los avances del INASE y celebro las autorizaciones del ReproCan, lo celebro porque es una avanzada en contra de la ley penal, porque está dando derechos a algunas personas, pero no podemos, o sea, si ya estamos registrando todas las semillas como cáñamo y como cannabis, impedir que quienes quieran hacer el verdadero cáñamo, o sea, yo cuando hablo de verdadero cáñamo hablo de fibra y grano, en Argentina no puedan importar, no puedan hacerlo o te estén pidiendo una autorización del Ministerio de Agricultura, incluso para los cultivos, la investigación, los programas de investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. No es coherente. Entonces, es como que se está permitiendo y se está avanzando un montón en el medicinal, pero en el cáñamo estamos muy atrás y no lo estamos viendo, porque esta ley no pareciera que no fue pensada para el cáñamo o no fue pensada por alguien que entendiera cuál es el verdadero potencial que tiene Argentina con el cáñamo. Claro, sobre esa diferenciación que hacías vos. Es un poco también quizás seguir ese trabajo que hacen, como decías vos, las asociaciones, en su caso de Proyecto Cáñamo, y las diferentes agrupaciones, para dejar en claro esa diferencia que hay, pero para que se entienda, no simplemente para marginar a ninguno de las dos, ni al cannabis ni al cáñamo, sino para que se entienda cuál es la diferencia puntual que hay entre los dos cultivos en este caso. Pero bueno, Diana, bueno, antes que nada ya te voy a agradecer, obviamente, te agradezco tu tiempo acá y quiero que nos cuentes a mí y a todos y a todas quienes nos están mirando, qué va a hacer a priori la Expo Cáñamo Argentina, la primera edición, que va a ser ahora en San Luis, corregime si me equivoco, 2, 3 y 4 de septiembre, es el fin de semana que viene. Sí, tal cual. El próximo fin de semana, y mencioné el Expo Cáñamo, después no dije nada, pero sí, 2, 3 y 4 de septiembre en el Centro de Convenciones de La Punta, en San Luis.
se va a llevar a cabo la primera Expo Cáñamo Argentina, o sea, y aquí queremos enfatizar en que lo principal, lo que se va a ver acá, es precisamente todo esto que menciono, todo lo que no ha estado en otras expos, porque no hay industria en Argentina, porque no se piensa en el cáñamo en Argentina. Sí, por supuesto se lo menciona y se habla, igual hay veces como muy solapadamente, porque solo se piensa como el cáñamo para flor o cáñamo para CBD, que sí, es otra industria, perfecto, pero lo que te digo, Bien. yo hablo de la fibra, del grano, de otras cosas. Eh, entonces acá en esta expo vamos a tener conferencias, vamos a tener talleres, vamos a tener paneles de debate con diferentes instituciones, vamos a tener la participación del INTI, del INTA, del INASE, del INAES, de alguien de ANMAT, va a ir también. No sé, Bien. nos gustaría invitar a otras entes también del Estado que van a tener que ver, como por ejemplo el INAL en cuanto a los alimentos, a que participen, a que se enteren. Es como, es muy difícil que se desarrolle una industria si no se conoce o no se sabe o hay mucho humo o mucha confusión de lo que se trata el cáñamo. Entonces, es algo que desde Proyecto Cáñamo venimos haciendo desde hace rato y ahora en unión con Genética La Maga, que es un criadero registrado por INASE, que está haciendo todo el proceso de registro de semillas, de cannabis no psicoactivo y también de paramedicinal, o sea, para los dos, y de Claro. Latinoamericana Consultora, es como esta unión de estas tres personas jurídicas, una asociación civil y dos sociedades, que estamos llevando a cabo este evento, que además es como de una labor titánica, Sí. porque hay mucho interés, pero también hay mucha desinformación y no hay industria. Entonces, hemos tratado de juntar a los actores que nos parecen claves, tanto nacionales como de otras partes. Van a haber conferencias presenciales, conferencias vía streaming, y van a ser 3 días donde queremos que desde que lleguen vean, no sé, por ejemplo, bocaditos con cáñamo, cosas de cáñamo, la, realmente enfocado en esto, más allá de que por supuesto vamos a hablar del uso medicinal, que también es muy importante, y también al ser la misma especie cannabis, se puede hacer con cáñamo, solo que no le queremos dar como el protagonismo que siempre tiene en otras expos. Esta expo la pensamos como desde el otro punto de vista. Claro, sería, bueno, es como decía en la primera edición y de la Expo Cáñamo acá en Argentina y sería como eso, ¿no? Ser un poco más específica en lo que respecta al cáñamo industrial. Ahora, a mí me quedaba una consulta porque sé que hay eh, una explicación detrás, que es por qué San Luis, por qué se hace en San Luis. Y porque el cáñamo se va a cultivar en las provincias y no se va a cultivar en Capital Federal. Entonces, uno, queríamos sacarlo de Capital Federal. Y dos, porque el gobierno, bueno, fue declarada de interés cultural por el Ministerio de Desarrollo de San Luis. Eh, entonces, hay claramente una intención de la provincia de posicionar a San Luis como un lugar para que se invierta en cáñamo, para que se empiece en cáñamo. Sé que ellos ya hicieron una reconversión o una estructura y una industria semejante como con la Mm, alfalfa. Y bueno, nos abrieron las puertas, nos han abierto las puertas, así que nosotros felices desde la organización de precisamente interesar a quienes van a llevar adelante a cabo este cultivo, que no va a ser en mm, Capital Federal. Más allá de que, por supuesto, aquí va a pasar todo y todo pasa por Capital Federal y la Aricame va a estar acá y demás. Pero no me encantaría pensar que vamos a tener una edición por provincia, así, pero entiendo. no Bueno, quiero eso no es ser problema, ambiciosa. ni siquiera. Algo así como más federal sería la idea. Tal cual. Muy Es bien. la Bueno, idea, o sea, nosotros de hecho proponíamos, o sea, con Proyecto Cáñamo, cuando sí, estábamos con el proyecto de ley de Mara Brauer y demás, y también lo propusimos para el borrador de esta ley, que fuera un cultivo agrícola, y la importancia de esto es que al ser precisamente no estupefaciente, un cultivo, y además un cultivo agrícola, pues el dominio sí. originario lo tienen las provincias y son las provincias las que van a decidir avanzar o no y en qué sentido. Entonces, en esta parte del Estado federal
no tendría que, más allá de, por ejemplo, autorizar los entes respectivos, pero como con cualquier otro cultivo, como cuando vas Mm. a comprar semillas de maíz o cuando vas a hacer otro tipo de granos, de soja o vas a plantar trigo, pasas por nación, pero Mm. después cultivas en las provincias y todo. Es un poco lo que queríamos, pero bueno, no se logró. Estamos en Aricame. Esperamos, solo esperamos que entiendan precisamente la diferencia que hay entre uno y otro para que se desarrolle no una, sino varias industrias eh, al respecto y que no, esto, lo que se mencionaba y lo que decía ahí Guillermo del INAL, o sea, se va a Sí. necesitar la incorporación al código alimenticio, pero así como para los alimentos o para otros alimentos también necesitas estos registros o este tipo de, como trámite burocrático, Mm. no porque sea Mm. de cáñamo, tendría que tener algo extra. Sí, no, no tendría que haber un diferencial en ese sentido, digo. Tiene que ser como cualquier otra industria. Bueno, recordanos, Diana, las redes de la Expo y dónde podemos conseguir las entradas. Sí, las entradas se consiguen por 1000 tickets. Hay paquetes por los 3 días, hay paquetes familiares para 4 personas por los 3 días o paquetes familiares de 4 personas por día. En 1000tickets.com se consiguen, sino desde la página de Expo Cáñamo, o sea, es expocánamo.com, expocánamoargentina.com, ahí también, además de las actividades que mencioné, y también va a estar el Festival Internacional de Cine Canábico, va a haber un B2B, una ronda de negocios que también se está pensando como desde de otro punto de vista. No sé, es como Proyecto Cáñamo está pensando o está encargado de la parte de las conferencias, de los talleres, vamos a mostrar decorticación, vamos a mostrar construcción, vamos a mostrar impresión 3D, cocina, va a estar INAES también hablando de las cooperativas, que es algo también que con este proyecto de ley se menciona bastante. Y en cuanto al cáñamo, supondría una facilidad, ponerle un poco más Sí. que el medicinal. Y después, bueno, conferencias de los diferentes tópicos de alimentación, de construcción, de biocombustibles, también de economías y de financiación, de sostenibilidad, de las industrias también alternativas al cannabis, o sea, como un poco vamos a mostrar todos los temas o todo lo que tocaría el cáñamo. Ahí Sí. comparten Sí, el muy link compartido de la info. el link de la Muchas página, gracias. así que, bueno, muchísimas gracias a quien lo estaba compartiendo. Ya pueden ir a seguir las redes, pueden ir a comprar sus entradas también. Eh, Así que, bueno, Diana, te agradezco mucho por tu tiempo, realmente. Agradezco también a Argencam por el espacio y por permitirme charlar con vos sobre todos estos temas. Va a quedar, obviamente, subida a las redes de Argencam el video, así que pueden verlo nuevamente. Y bueno, nos estamos viendo en San Luis. Sí, los y las esperamos en La Punta, en el Centro Comercial de La Punta, que además es divino. Con unas ganas también yo pasé por San Luis, pero no conozco San Luis, y de llevar este mensaje ahí y a las diferentes provincias. Así que los esperamos en Expo Cáñamo y Argencán, muchísimas gracias por la invitación, por la participación. Nahue, a ti, como que ya somos de la casa, o sea, ya nos conocemos, da varias entrevistas. Siempre Canábica Argentina bancando la parada, acompañando, así que agradecida siempre. Nos vemos, Diana. Saludos. Ah, sí, ahí me aclara Roxy que las entradas, para Ok. quienes están en Capital Federal, ay, gracias, Robert, esto es tener equipo, porque si no me lo recuerdan. Muy bien. O sea, Proyecto Cáñamo y Latinoamericana Consultora también tenemos un espacio que es el Museo Argentino del Cáñamo Industrial, donde mostramos un poco esto, la historia que hubo en Argentina y los diferentes productos que se pueden hacer a partir de cáñamo. Está ubicado en la calle Soler 5662, en el barrio de Palermo, en Capital, y ahí para quienes estén en Capital Federal y quieran ir a la Expo Cáñamo, pueden adquirir las entradas. Este jueves, o sea, mañana, de 4:20 a 20, el sábado también de 4:20 a 20. Así que nada, invitadísimos.
Excelente, Solem 5662. excelente. Museo Argentina del Cáñamo Industrial. Buenísimo, entonces ya tienen ahí todas las redes y todas las opciones para adquirir las entradas. Te agradezco mucho nuevamente el tiempo, Diana, y nos estamos viendo. Un saludo grande. A usted, muchísimas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Ujú.